Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. ¿Cómo están? Bendecidos. Gloria al Señor. Vamos a principiar una clase más de la escuela dominical en esta mañana, dándole gracias primero al Señor, porque es Dios el que me permite poder transmitir este mensaje a través de estas redes sociales. Gloria al Señor. Para principiar, voy a hacer una oración para que sea el Señor, Dios, el que me pueda ayudar a poder compartir esta enseñanza con cada uno de ustedes. Padre, en esta mañana te doy gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que me has dado una vez más de poder, Señor, compartir esta enseñanza a través de estas redes sociales, Señor. Te doy gracias porque hasta el día de hoy, Señor, usted me ha permitido, Señor, poder hacerlo y le doy gracias a Dios por ello. Señor, que usted bendiga, Señor, cada palabra que salga de mis labios, que solamente sea para bendición. Señor, y a usted le doy toda honra y toda gloria desde hoy para siempre. Amén. Muy bien, la lección en esta mañana se titula La Encarnación. Gloria al Señor. Y en el libro de Juan, primeramente tenemos la lectura, capítulo 1, del 1 al 18. Gloria al Señor. Voy a leer primeramente, ¿verdad? La verdad central y el versículo clave, ¿verdad? Que lee de la siguiente manera. Dice la verdad central. El propósito de Dios en la encarnación fue revelarse a través de Cristo. El versículo clave lo encontramos en Juan 1:14 y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos tu gloria, gloria como lo unigénito, como lo unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Muy bien, a manera de introducción en el estudio, ¿verdad? Dice, el nacimiento de Jesús fue un momento crucial en la historia de la humanidad. El Hijo de Dios habitaría entre su pueblo durante 33 años, pero su reino sería eterno. Gloria al Señor. Al contar la historia del nacimiento de Jesús, Mateo se centra en la perspectiva de José, mientras que Lucas se centra en la perspectiva de María. Mientras tanto, Marcos se salta en la historia del nacimiento de Jesús y comienza su narración con la presentación del Mesías por parte de Juan el Bautista. Hoy nos encontraremos en el Evangelio de Juan, que relata el nacimiento de Jesús desde una perspectiva divina. Como explica Juan, Jesús es el Verbo eterno de Dios, enviado por el Padre. En el ajetreo de esta época del año, es muy fácil perder de vista la razón de celebrar Navidad. El nacimiento milagroso y transformador de Jesucristo, llamamos a esto la encarnación. ¿Qué significa tomar forma humana? El propósito de Dios al enviar su divino Hijo a vivir una vida humana fue revelar su propia naturaleza. El Hijo de Dios se convirtió en el Hijo del Hombre para mostrar al mundo quién es Dios, con el fin de que las personas pudieran experimentar la salvación y la vida eterna. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a leer la lectura de la palabra del Señor, ¿verdad? Que, repito, se encuentra en el libro de Juan, capítulo 1, del 1 al 18. Y vamos a darle lectura en esta mañana. ¿Estamos ahí? Libro de Juan, del 1 al 18. La palabra del Señor se lee así. Primeramente, en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos los que creyesen por él. No era la luz, sino para que dijese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas todos los que le recibieron, o los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Versículo 15. Juan dio testimonio de él, y como clamó diciendo: este es el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Gloria al Señor. Muy bien. Pasamos siempre primeramente, ¿verdad? Con las primeras, ¿verdad? Partes que están aquí en la introducción, ¿verdad? Que ya leímos una parte, leemos la siguiente parte, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Como nos dice en el expositor en esta mañana, la parte 1, ¿verdad? Primeramente es la palabra eterna. Gloria a Dios. La palabra eterna dice: en el principio, ¿verdad? Jesús ya existía. Aún las personas que no creen en la Biblia, que es la palabra de Dios, admitirían que un hombre llamado Jesús nació en Israel a principios del siglo. La mayoría diría que él ofreció buenas enseñanzas que ayudan a las personas a vivir una vida mejor, pero la existencia de Jesús no empezó en su nacimiento. Él era y todavía es eternamente existente. Estaba con el Padre en la creación. Vino a la tierra a redimir la humanidad y seguirá estando con el Padre al final de los tiempos. Antes de empezar nuestro estudio del comienzo del Evangelio de Juan, sería útil leer el final. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritos en este libro. Pero
Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Al Evangelio de Juan a veces se le llama el Evangelio de fe. Fue escrito en parte para corregir creencias erróneas del primer siglo sobre quién es Jesús y por qué vino. Todavía hoy cumple este propósito. Juan entendió que negar la verdad de la identidad de Jesús significa negar el poder del Evangelio. Por otro lado, aceptar que Jesús es el Hijo de Dios es el fundamento de la fe cristiana. Aceptar que Jesús es el Hijo de Dios, ese es el fundamento, ¿verdad?, central del cristiano. Uno de los errores que se infiltran en las iglesias en la época de Juan era la negación de que Jesús siempre ha sido y siempre será Dios. Los comentaristas iniciales de Juan refutaron esta falsa enseñanza. En el principio del universo, Jesús estaba ahí. En Génesis 1:1, ¿verdad? Cuando dice la palabra del Señor que en Génesis 1:1 que la tierra estaba desordenada y vacía. Gloria al Señor. Y muy bien. Y luego el Señor, ¿verdad?, dijo, ¿verdad?, que se formaran, ¿verdad?, se separaran las aguas y a la agua le llamó agua y a la tierra le llamó, a lo seco le llamó tierra, ¿verdad? Y desde ese principio ya estaba, ¿verdad?, Jesús ahí. Por eso dice la palabra Génesis 1:1, y Dios crió los cielos y la tierra. Gloria al Señor. Muy bien, seguimos adelante en esta mañana. Dice, los comentaristas iniciales de Juan, ¿verdad?, ellos no aceptaban estas falsas enseñanzas que se habían, ¿verdad?, estado repartiendo entre ese tiempo. Las palabras de Juan iniciales describieron a Jesús como el verbo, como la palabra. Se ha comentado mucho sobre los que transmiten estas palabras griegas, ¿verdad?, logos, que se traduce como verbo y palabra. Entendemos claramente que Jesús es el medio que Dios escogió para revelarse y comunicar el mensaje y voluntad. En Hebreos 1:1, ¿verdad?, la palabra del Señor nos habla, ¿verdad?, que nos dice muy claramente, ¿verdad?, que Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por medio de los profetas, hoy en estos tiempos, ¿verdad?, nos habla por medio de su Hijo, al quien constituyó heredero de todo. Eso es Hebreos 1, del 1 al 4. Proporciona una idea de esto. Jesús es la imagen misma de su sustancia, de Dios, o expresa el carácter mismo de Dios. Jesús habló de cómo Él revela la naturaleza de su Padre con sus palabras y acciones, porque Él es uno con el Padre. Gloria al Señor. Seguimos adelante. Juan se aseguró de declarar que Jesús es eternamente Dios, al enfatizar que Jesús estaba con Dios y existía antes de la creación. Contrariamente, las falsas enseñanzas sobre él, Jesús no es solo un Dios entre muchos. Tampoco es correcto decir Jesús
es como Dios. La verdad es que Jesús es Dios, uno en naturaleza o esencia en el Padre por el Espíritu. En los versículos que siguen, Juan explica que hace que esta verdad sea tan vital. Jesús es el Verbo hecho carne, Dios encarnado a través del cual las personas reciben gracia y verdad. Gloria al Señor. Seguimos adelante. Jesús es el creador de todas las cosas. Jesús no es parte de la creación de Dios. Él es plenamente Dios, sin principio ni fin como tal. Participó entendidamente en la creación, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, de acuerdo a Génesis 1:26. El énfasis añadido, las palabras que eligió, muestran la totalidad de la Trinidad. El Espíritu Santo también se menciona específicamente en Génesis 1:2 y dice, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas antes de que comenzara la creación. El único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre ha existido y siempre existirá. Jesús es Dios. Él es eterno y en medio del cual fue creado. La frase en el principio, en los versículos 1 y 2, es importante. Génesis comienza con la misma declaración, afirmando que en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Eso lo encontramos en Génesis 1:1. Jesús no le dio vida a todo lo creado. Aquí no queda ninguna duda. Jesús es el creador en este credo, como algunos de los días de Juan enseñaban erróneamente. Jesús no es solo la fuente de la vida biológica, incluyendo las plantas, los animales y el ser humano que fueron hechos en la creación, sino también de la vida espiritual y eterna. También es la fuente de la vida. Aquí, como en todo el Evangelio de Juan, la luz se define en términos de iluminación especial. Lo que la gente puede saber acerca de Dios se proyecta a través de Jesús. ¿Quién es la luz del mundo? La luz del conocimiento de Dios. Brilla en las tinieblas de la condición humana pecaminosa. Aunque la gente rechace esa luz, la oscuridad nunca podrá vencerla. Parte 2 de la luz verdadera. El apóstol Juan, después de establecer la verdadera naturaleza de Jesús como Dios, profundizó su evangelio en la historia de Jesús, como el Verbo hecho carne, que vino a este mundo como la luz del mundo. Juan el Bautista era hijo único de una pareja mayor. Su madre había sido estéril antes de que Dios interviniera de su nacimiento. Fue dar testimonio de Jesús como el Mesías. La luz revelaría la naturaleza de Dios al mundo para que creyera, de acuerdo a Juan 1:7. El Evangelio de Juan enseña claramente que el ministerio de Juan el Bautista era dirigir la atención de la gente hacia la fe de Jesús.
La declaración de Juan el Bautista registra el Evangelio de Juan, resalta esta verdad. Juan negó ser el Mesías o Elías, porque le preguntaban, ¿verdad? Las personas, ¿verdad? O las personas pensaban, ¿verdad? Que uno que sería Elías, ¿verdad? Otros que sería Jesús, ¿verdad? Y le estaban preguntando muchas preguntas, pero Juan dijo, no, yo solamente soy el que vengo a abrir camino, ¿verdad? En tiempos pasados y tal vez hoy en los tiempos en que vivimos, por lo regular, cuando viene una persona importante a una ciudad, ¿verdad? Limpian las calles, tratan de mantener lo mejor posible para cuando ese personaje, ¿verdad? Ya sea presidente o alguna cosa, alguien importante, cuando llegue a esa ciudad, ¿verdad? Se lleva una buena impresión. Y eso es lo que hacía Juan, ¿verdad? Juan, ¿verdad? Estaba anunciando, ¿verdad? El reino de Dios. Y en ese tiempo no era una persona importante, no era un presidente, sino que era el rey de reyes y señor de señores que iba a venir. Y el trabajo de Juan, ¿verdad? Era, ¿verdad? Decir, ¿verdad? Solamente anunciar, ¿verdad? Arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado. En otras palabras, anunciando, ¿verdad? Que el Salvador del mundo ya iba a venir, ¿verdad? En uno de los evangelios que ya estudiamos en semanas pasadas, ¿verdad? Cuando Juan, ¿verdad? Vio a Jesús que venía, él luego dijo, he aquí, ¿verdad? El Cordero que quita y borra el pecado del mundo. Él supo reconocerle, ¿verdad? Y darle el valor que el Señor merecía, gloria al Señor. Este era el trabajo de Juan, solamente anunciar, ¿verdad? Y decir que venía el Salvador del mundo. Dice, Génesis comienza la misma declaración, ¿verdad? Que dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Juan no es solo la fuente de la vida biológica, incluyendo las plantas, ¿verdad? Y los animales. Muy bien, seguimos adelante, ¿verdad? Estamos mirando ahorita la parte 2, ¿verdad? Que es importante, ¿verdad? Ya dimos una explicación, ¿verdad? De quién era Juan el Bautista, ¿verdad? Era hijo único de una persona mayor, ¿verdad? Que ya tenía muchos años, ¿verdad? Y no habían tenido, y el Señor no les había concedido tener familia, eran mayores, pero habían orado por mucho tiempo, ¿verdad? Que les diera familia y el Señor, ¿verdad? Hizo el milagro y de ahí de Elizabeth, ¿verdad? Y Zacarías, ¿verdad? Y ahí nació Juan el Bautista. Muy bien, y hemos dado una buena explicación, ¿verdad? Del trabajo de Juan, ¿verdad? De anunciar, ¿verdad? El Evangelio de Dios. El Evangelio de Juan enseña claramente que el ministerio de Juan el Bautista era dirigir la atención, ¿verdad? A la gente hacia la fe en Jesús. Las declaraciones de Juan Bautista registradas en el Evangelio de Juan resultan esta verdad. Juan, ¿verdad? Cuando le preguntaban, ¿verdad? Le decían, ¿verdad? Juan negó ser el Mesías. Juan negó ser Elías o el profeta que el pueblo esperaba. Juan se describió como una voz en el desierto, preparando el camino para la venida del Señor. Juan explicó que él era muy inferior a aquel que vendría, quien es antes de mí, porque era primero que yo. En otras palabras, estaba diciendo, ¿verdad?, que el que venía, ¿verdad?, era mayor que él. Muy bien, seguimos adelante en esta mañana. Dice, tenemos que reconocer, ¿verdad?, la luz. Jesús vino al mundo que Él creó para revelar al Padre, a la gente. La tragedia es que, aunque Él había creado el mundo no le conoció. De acuerdo a Juan 1:10, no le conocieron, ¿verdad?
Incluso su propio pueblo no reconoció a Jesús como el Mesías, rechazándolo a pesar de las muchas promesas y profecías del Antiguo Testamento. Obviamente, no todos los judíos rechazaron a Jesús como el Mesías. El Evangelio de Juan cuenta muchas historias de aquellos que pusieron su fe en Jesús, tales como Nicodemo, María, Marta y los 12 discípulos. Sin embargo, muchos de los líderes judíos vieron a Jesús como una amenaza. Su oposición combinada con la corrupción de la naturaleza humana. Eventualmente indujeron a muchos judíos a rechazar a Jesús como el Mesías prometido. El contraste entre rechazar o recibir a Jesús es dramático. Negar a Jesús conduce a la vida eterna. ¿Verdad? Dice la palabra del Señor. Negar a Jesús conduce a la condenación y a la muerte. Rechazar o recibir a Jesús es dramático. Negar a Jesús conduce a la condenación y muerte. Más a Jesús conduce a un nuevo nacimiento y una vida eterna. En otras palabras, negando a Jesús conduce a una vida de muerte. Aceptando a Jesús como su Salvador conduce a la vida eterna. La palabra del Señor en versículo 2 de Juan dice que a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Mejor dicho, no le hicieron conocer, ¿verdad? Vino a los suyos, ¿verdad? Vino a sus parientes, vino a sus ciudadanos, ¿verdad? O que pertenecían a él. Inclusive ya leímos, ¿verdad? Que todo el pueblo judío, ¿verdad? En las escrituras de ellos esperaban, ¿verdad? Que viniera Jesús, que viniera el Mesías, ¿verdad? Y cuando vino y llegó y estuvo con ellos, no lo reconocieron, ¿verdad? Sus parientes, ¿verdad? No, lo rechazaron completamente, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor, todo aquel, ¿verdad? Que lo acepte, ¿verdad? Tendrá vida eterna. Muy bien, seguimos adelante con la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, lo vuelvo a repetir, el contraste entre rechazar o recibir a Jesús es dramático. Negar a Jesús conduce a la condenación y la muerte. Poner la fe en Jesús conduce a un nuevo nacimiento y la vida eterna. Esta obra única de Dios, la salvación, nunca, ¿verdad? Resulta, la salvación es una decisión de creer en Jesús y de seguirlo. Muy bien, seguimos ahora a la parte 3, que habla la palabra de la siguiente manera. Dice, el verbo fue hecho carne. Jesús habitó entre nosotros. Cuando pensamos en la gloria del Hijo de Dios, que existe eternamente, la segunda persona de la Trinidad, es difícil imaginar que verdaderamente renunciarlo, ¿verdad? La gloria de Él estaba para vivir entre nosotros. Pablo describió la actitud humilde de Jesús en Filipenses 2, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. Hubo hecho semejante a hombres y estando en la condenación del hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué maravilloso, ¿verdad? Salvador tenemos, ¿verdad? En Juan 1:14, ¿verdad? El apóstol nuevamente se refiere a Jesús como el verbo. Juan estaba enfatizando la verdad de que Cristo era la persona, ¿verdad? Manifiesta de Dios en toda su sabiduría y en todo su poder soberano.
Esto nos recuerda otro comienzo, cuando Jesús habló con toda su sabiduría y con todo el poder, y el universo cobró existencia. Cuando aquel verbo fue hecho carne, la palabra se hizo hombre. En otras palabras, ya habíamos mencionado algo, ¿verdad?, la semana pasada, tocante en que él se había, ¿verdad?, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? En otras palabras, Dios quería, ¿verdad?, llegar, ¿verdad?, con el hombre, quería conocer, quería saber, ¿verdad?, qué clase, ¿verdad?, de pláticas había entre los hombres, quería saber qué clase, ¿verdad?, de alimento, ¿verdad?, tomaba el hombre, y él vino, aleluya, se hizo carne y habitó, ¿verdad?, entre las personas, vino, Dios quería, ¿verdad?, a codiarse, ¿verdad?, con el hombre y hacer amistad con él. Y de esa manera dice muy enfáticamente, ¿verdad?, el versículo que estamos mirando en esta mañana, ¿verdad? Versículo 14 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó, o sea, vivió entre nosotros y vimos su gloria, gloria al Señor, gloria como lo unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. En realidad, ¿verdad?, se ha visto la gloria de Dios a través de la Escritura, ¿verdad? Cuando vino Jesús, ¿verdad?, como Él sanaba, ¿verdad?, hacía milagros, aleluya, y todo eso es, ¿verdad?, evidencias, ¿verdad?, de que Él era el Hijo de Dios, ¿verdad?, hecho carne, pues, y gloria al Señor. Muy bien, seguimos adelante en esta mañana, dice la palabra de Dios, ¿no?, como está escrito, aunque la transfiguración fue solo un destello de su gloria, Jesús humildemente dejó a un lado su plenitud de esta gloria. En lugar de enviar al mundo toda su majestad, Jesús vino a servir. Que su humilde obediencia a la voluntad del Padre lo llevó a la cruz, donde se convirtió en el sacrificio expiatorio por los pecados de toda la humanidad. Perdón. Como el único, como el unigénito del Padre, el único Hijo del Padre, Jesús es absolutamente único. Él fue y Él siempre será Dios al venir a este mundo y obedecer humildemente la voluntad del Padre. Jesús abrió el camino para que todo aquel que cree en Él se convierta en hijo de Dios mediante la fe. El favor y el conocimiento inmerecido de Dios vienen a través de Jesús. Solo a través de Jesús podemos tener la esperanza en esta vida y la vida eterna. Gloria a Dios. Gracias a Jesús podemos tener paz con Dios. Piense en la gracia que fue necesaria para que Jesús, plenamente Dios, se humillara y se hiciera hombre, naciera como un bebé indefenso en un mundo pecaminoso y enfrentara la tentación, el pecado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra aún su amor que con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, de acuerdo a Romanos 6, 8. Gloria al Señor. Muy bien. De su plenitud de Jesús, en una referencia del versículo 14, donde se describe a Jesús como lleno de gracia y de verdad. Esto significa que recibimos gracia sobre gracia, una bendición inmerecida tras otra. Su plenitud está esta expresión plena de la gracia y la verdad.
El amor inagotable de Dios y su fidelidad vienen solo a través de Jesús. Si Dios ya había mostrado gracia y de verdad a las personas, particularmente en la ley de Moisés, pero él a través de Jesús, el favor del conocimiento de Dios encuentra su máxima expresión. Él es la imagen del Dios invisible, de acuerdo a Colosenses 1:15, y la imagen misma de su sustancia, de acuerdo a Hebreos 1:13, que ya le leímos, haciendo que la verdad de la naturaleza de Dios sea conocida con más claridad, mientras que Moisés reveló lo que fue mostrado, Jesús reveló lo que conocía. Muy bien, esto ha sido la lección en esta mañana. Damos gracias a Dios porque el Señor nos permite, ¿verdad? O me permite un domingo más poder transmitir esta enseñanza a través de este video, ¿verdad? Aprovecho la oportunidad, ¿verdad? Para saludar a cada uno de ustedes, primeramente dándole gracias, ¿verdad? Por la atención prestada, ¿verdad? A esta escuela dominical a través de estas redes sociales. Doy gracias a Dios que hasta aquí el Señor me ha permitido, ¿verdad? Poder llevar esta enseñanza cada domingo. Y es una bendición para mí y doy gracias al Señor por ello. Feliz Navidad, ¿verdad? A cada uno de ustedes, ¿verdad? A personas que nos conocen y conocemos, ¿verdad? A pastores que también me conocen y yo los conozco, ¿verdad? Feliz Navidad a cada uno de ustedes. Que el Señor les siga bendiciendo grandemente. Gloria al Señor. Para terminar, ¿verdad? Voy a leer la lectura que dice, ¿qué nos dice Dios? Gloria al Señor. Dice la palabra, la encarnación de Jesús verdaderamente es el motivo de esta temporada. Gracias a que Jesús vino, la humanidad puede conocer a Dios y recibir la vida eterna. Esta lección es más que un repaso simbólico de lo que ya sabemos sobre la Navidad. Es un recordatorio para todos nosotros de permanecer centrados en Jesús todos los días del año. Él es el Verbo eterno que estaba allá en el principio, el que es el Creador, la fuente de la vida. Él es la luz verdadera que revela quién es Dios y lo que hace. Él es el sacrificio que hizo posible que lleguemos a ser hijos de Dios. Él es la gracia y la verdad. La esencia de ser cristiano es Cristo mismo. Creer en Él es seguirlo diariamente y conformarnos a su nos conformemos a su imagen. No permite que nadie, ni siquiera las tradiciones de la Navidad, lo distraigan de centrar la atención en Jesucristo. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque el Señor nos ha permitido llegar a una Navidad, ¿verdad? Más, y gracias a Dios por ello. Vamos a seguir adelante, ¿verdad? Sirviéndole al Señor hasta que Él venga, gloria al Señor, o nosotros vayamos para allá, ¿verdad? Esto es muy sencillo, ¿verdad? Así es que ya sea que vivamos, dice un canto, ¿verdad? Ya sea que muramos, somos del Señor y no tenemos ningún temor, ¿verdad? A nada. Damos gracias a Dios por ello. Seguimos orando, ¿verdad? Por las personas, ¿verdad? Que se encuentran, ¿verdad? Enfermos, ¿verdad? Este joven que no le conozco, pero el Señor sí sabe quién es Omar, ¿verdad? Un joven, ¿verdad? Que ha estado, ¿verdad? Ya varias semanas, ¿verdad? Enfermo, ¿verdad? Pero sabemos que hay poder en Cristo, ¿verdad? Y que Dios lo va a restablecer, ¿verdad? De esa enfermedad que él tiene, ¿verdad? Sigamos orando por Omar y también por nuestro hermano Mondragón, ¿verdad? Que el Señor, ¿verdad?
haga una sanidad divina en él. Para Dios no hay nada imposible. Gloria al Señor. Voy a orar para despedir la clase, ¿verdad? En esta mañana. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor, por permitirme, Señor, transmitir esta enseñanza, Señor, a través de estas redes sociales. Te doy gracias, Señor, porque usted es grande y misericordioso, Señor. Y a usted la honra y la gloria desde hoy y para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Nos miramos o nos escuchamos el próximo domingo. Feliz Navidad.